Muy bien. Bueno, entonces, nada, bienvenidos a todos los que se unieron, a los que se están uniendo a través del link de Zoom. Vamos entonces a comenzar con la charla del seminario institucional para el día de hoy. Nuestro invitado es el profesor Raúl Alejandro Morán Velázquez. Él es profesor Vázquez. de Vázquez, profesor de la Universidad de Antioquia y compañero, lo conozco desde hace mucho, compartimos el privilegio de compartir el pregrado, un poco la maestría. Él es matemático de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en la Universidad de Antioquia también en matemáticas y un doctorado en estadística por la Universidad de Sao Paulo. Entonces, el tema que nos va a compartir hoy se llama modelos de regresión lineal basados en clases de distribuciones Box-Cox elípticas. Recuerden, vamos a compartir el link, acuérdense, para llenar la lista de asistencia. Es muy importante, solamente es registrar sus datos y su correo electrónico y su dependencia, y por tanto, entonces recibirá información de todos los eventos que vamos a hacer que hacemos desde la Escuela de Estadística. Otra cosa también muy importante es que todas las charlas las publicamos en nuestro canal de YouTube y también están disponibles o hacemos transmisión live por vía Facebook. Entonces, también las diapositivas las tenemos en el repositorio de la página del seminario institucional. Yo estaré enviando entonces durante la charla por vía chat el formulario de asistencia, el link de la página y demás información respecto al seminario institucional. Bueno, entonces les voy a dar la palabra al profesor Raúl Alejandro Morán Vázquez para que entonces comience con la charla. Y bueno, y primero que todo agradecerle a Alejo de todo corazón por participar y por brindarnos esta charla aquí en el seminario institucional. Alejo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Eh, Quiero dar pues inicialmente un agradecimiento a la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional por haberme invitado a dictar esta conferencia y agradecer a todos los que están aquí presentes. Bueno, modelos de regresión lineales basados en la clase de distribución Box-Cox elípticas es un problema que nace derivado de mi tesis de doctorado, que fue orientado por la profesora Silvia Ferrari de la Universidad de Sao Paulo. En esta tesis nosotros trabajamos sobre la clase de distribuciones Box-Cox elípticas y este trabajo es una continuación de mi tesis. Bien, el problema nace en la necesidad de analizar datos positivos multivariados con determinadas características, como es, por ejemplo, la asimetría multivariada y marginal, y también ante la presencia de observaciones atípicas. Generalmente, el análisis de este tipo de datos se ha basado en la distribución normal multivariada, la cual sabemos que presenta muchas limitaciones y tiene muchos supuestos a la hora de analizar datos. Esta distribución, la distribución normal multivariada, es muy sensible a la presencia de observaciones atípicas y no permite modelar la simetría multivariada de datos, un hecho que es muy común en los datos positivos y en particular en los datos positivos multivariados. El análisis de datos positivos multivariados ha tenido un enfoque clásico que es a través de la transformación de Box-Cox multivariada. Cuando tenemos una variable con componentes positivas, esta transformación la definimos componente a componente de esta manera. En el caso en que se introduce un nuevo parámetro, que puede tomar dos casos. Cuando es cero, se hace una transformación logarítmica de la variable de interés, o cuando es diferente de cero, se hace esta transformación a través de una potencia de la variable de interés.
El enfoque consiste en asumir que este vector de variables transformadas sigue una distribución normal multivariada. ¿Qué sucede con este enfoque? Resulta que presenta varias limitaciones, tanto teóricas como aplicadas. Asumir el hecho de que la variable transformada siga una distribución normal multivariada implica asumir de que los valores posibles para este vector están definidos en todo RP, lo cual no sucede porque cuando transformamos la variable, el parámetro de transformación limita los valores de cada componente de esta forma. Entonces ahí ya estamos cayendo en una violación teórica. Y otra de las desventajas es que los parámetros de esta normal multivariada serían interpretables en términos de las variables transformadas y no de las variables originales. En la tesis de doctorado, pues la profesora Silvia Ferrari y yo tratamos estos inconvenientes en el modelado de datos positivos multivariados definiendo una nueva clase de distribuciones que denominamos la clase de distribuciones Box-Cox elípticas. Esta clase tiene soporte en el hiperoctante positivo y tiene como casos particulares a la clase de distribuciones log-elípticas y en el escenario univariado a la clase de distribuciones Box-Cox simétricas. La ventaja que va a tener esta nueva clase es que los parámetros de esta distribución son interpretables como características del vector de variables originales y no de las variables transformadas, como sucede en el enfoque clásico. Además, se va a tener en cuenta la asociación entre las variables de interés. Esto nos va a permitir modelar datos positivos multivariados, marginalmente asimétricos, que se puede traducir también en una asimetría multivariada, y además se va a permitir modelar observaciones atípicas. Otra ganancia de esta clase de distribuciones es que algunos de sus parámetros están relacionados con cuantiles de las distribuciones marginales. Y este hecho es lo que motiva el estudio de los modelos de regresión lineales basados en esta clase de distribuciones. Bien, la clase de distribuciones Box-Cox elípticas pues guarda una estrecha relación o se definen a través de las distribuciones elípticas. Aquí voy a hablar rápidamente de ellas. Pues diremos que un vector aleatorio tiene distribución elíptica con vector de localización mu y matriz de dispersión sigma si su función de densidad tiene esta forma. Miren que aquí aparece una función g que se denomina función generadora de densidades. Dependiendo de la forma que tenga esta g, se va a generar una densidad diferente. Por eso esta clase está indexada por esta g. Hay tantas densidades como g que satisfagan esta condición y podemos entonces definir una amplia clase de distribuciones. Por ejemplo, si la G tiene esta forma, estaríamos definiendo la distribución normal multivariada. Si la G tiene esta otra forma, tendríamos la distribución T multivariada. Si la G tiene esta forma, tendríamos la distribución slash. Y bueno, hay muchas otras distribuciones. Está la distribución normal contaminada, la distribución Laplace y muchas otras. Es de notar que tanto en el caso T como slash tenemos un parámetro adicional que va a permitir controlar el peso de las colas. Cuando estos parámetros toman valores pequeños, tendremos colas más pesadas en relación a la normal multivariada, lo cual nos permite modelar datos atípicos. Bueno, con el fin de definir la clase de distribuciones Box-Cox elípticas, pues voy a dar unos breves preliminares.
definimos para un vector psi este rectángulo definido como este producto de intervalos que puede tomar una de estas formas de acuerdo al signo que tome la respectiva componente del vector psi. Y además definimos una extensión de la transformación de Box-Cox que les mostré al principio de la presentación, introduciendo un nuevo parámetro mu que es un parámetro de escala. Realmente es un vector cuya k'ésima componente afectará la k'ésima componente del vector que estamos transformando, y además se preserva la potencia y, bueno, en el caso en que lambda sea 0, la transformación logarítmica incluyendo ese nuevo parámetro. Noten que si mu tiene todas sus componentes iguales a 1, tenemos como caso particular la transformación de Box-Cox multivariada. Bien, entonces, para definir un vector aleatorio con distribución Box-Cox elíptica, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a decir que un vector aleatorio positivo tiene distribución Box-Cox elíptica si cuando lo transformamos con la transformación de Box-Cox extendida, ese vector transformado presenta distribución elíptica truncada con soporte en el rectángulo R de lambda. Miren que aquí ya nos está violando ese supuesto que tiene el enfoque clásico de la transformación de Box-Cox multivariada, que asume que el soporte del vector transformado es todo RP. Acá los valores ya los estamos restringiendo a un rectángulo en el cual está bien definida la transformación. ¿Qué sucede con esta definición? Cuando este parámetro lambda, que va a ser el parámetro de asimetría, es igual al vector nulo, entonces obtenemos la clase de distribuciones logielípticas. Es una clase que ya existía en la literatura, fue definida por Fang en los años 70. En el escenario univariado tendremos la clase de distribuciones Box-Cox simétricas, y se puede mostrar que la densidad de un vector aleatorio con distribución Box-Cox elíptica tiene esta forma. Bien, en estos gráficos muestro algunas formas de la densidad de la distribución Box-Cox T bivariada. Los gráficos A, B y C muestran cómo el parámetro sigma 1, 2 impacta la asociación de las componentes Y1 y Y2. Noten que hay asociación desde negativa hasta positiva. En el gráfico D se muestra cómo el parámetro μ1 afecta la escala de la marginal Y1. En el gráfico E, el parámetro sigma 2, 2 va a afectar la dispersión relativa. Esto lo voy a explicar mejor más adelante. Y los gráficos F, G y H muestran diferentes formas de acuerdo a diferentes configuraciones de lambda 1 y lambda 2. Miren que ahí se está alterando la asimetría. Es de notar que en el gráfico G, cuando ambos parámetros son iguales a 1, se genera una elipse truncada sobre el primer cuadrante. Y en el gráfico Y se incrementó este parámetro nu, que es el parámetro de grados de libertad, se incrementó en 7 unidades, inicialmente era 3. Noten que para 3, pues estas curvas de nivel están un poco más separadas en relación a esta, lo que quiere indicar que esta distribución tiene colas más pesadas que la distribución con nu igual a 10. De hecho, cuando nu se tiende a infinito, pues la distribución va a coincidir con la distribución Box-Cox normal. Bueno, yo estoy hablando de los nombres de las distribuciones, pues aquí olvidé decirles que, como en el caso elíptico, en el caso Box-Cox elíptico, la G define una nueva familia de distribuciones. Si G tiene la forma de la normal, pues se define la distribución Box-Cox normal. Si G tiene la forma de la T, se define la distribución Box-Cox T, y la slash Box-Cox slash
y así sucesivamente. Y lo mismo en el caso logielíptico, vamos a tener log normal, log t, log slash. Obviamente en el caso multivariado. Entonces, estas gráficas son de la distribución Box-Cox-T. Bien. ¿Cómo vamos a interpretar entonces los parámetros de esta clase? La k-ésima componente del vector mu será un parámetro de escala de la distribución de YK. Lambda k será un parámetro de asimetría. Sigma jk pues va a modelar la asociación entre YJ y YK. Estos dos parámetros, μk y sigma kk, van a estar relacionados con cuantiles de las distribuciones marginales. Para eso, pues presento este teorema. No voy a entrar en mucho detalle técnico, pero sí voy a hacer énfasis en que si YK alfa es el alfa cuantil de la marginal YK, noten que todos los cuantiles son proporcionales al parámetro μk. Noten que esa proporcionalidad pues vale para todo alfa. Esto pues motiva el estudio de modelos de regresión basados en esta base, en esta clase. ¿Por qué? Si consideramos una estructura de regresión sobre el parámetro μk, entonces estos cuantiles se van a ver afectados por variables explicativas. Para establecer relaciones entre cuantiles y el parámetro sigma kk, definimos este coeficiente de variación robusto, definido por Rigby y Stasinopoulos, y este coeficiente de variación para YK se define como 3 veces el rango intercuartil dividido por 4 veces la mediana. Bueno, de hecho, se puede definir este coeficiente de variación sin el 3/4, pero se define con este factor. Ellos lo definieron de esta forma. Y por lo tanto, teniendo en cuenta esta definición, podemos concluir en general que en el caso logielíptico, o sea, cuando lambda es 0, μk coincide con la mediana y sigma kk se relaciona con el coeficiente de variación a través de la función seno hiperbólico mediante esta igualdad. Dado que la función seno hiperbólico es creciente, entonces a mayor sigma kk pues se va a tener un mayor coeficiente de variación y viceversa, ¿cierto? Entonces, este parámetro se puede interpretar como un parámetro de dispersión relativa de la marginal y sub k. Cuando lambda es diferente de 0, pero tenemos esta condición que estos productos son aproximadamente 0, entonces tendremos de forma aproximada esas igualdades. Q sub 3/4 pues es el tercer cuartil de una distribución simétrica estándar con esta función generadora de densidades. Bien, hasta acá entonces hemos definido la clase de distribuciones Box-Cox elípticas, he mostrado algunas propiedades básicas. Obviamente el estudio de esta clase de distribuciones es mucho más extenso y se pueden encontrar en un artículo que tengo publicado desde el año 2018 con la profesora Ferrari. Bueno, entonces ahora definimos los modelos de regresión lineales Box-Cox elípticos. Vamos a asumir entonces que Y1 y Y sub n son vectores aleatorios definidos en el hiperoctante positivo y cada uno es dado por de esta forma. Y sub k pues va a representar la respuesta del i-ésimo individuo en la k-ésima variable, y para cada individuo las componentes de y sub i son posiblemente correlacionadas, pero los vectores y sub 1 hasta y sub n los asumiremos independientes. De esta manera definimos entonces la clase de modelos de regresión lineales Box-Cox elípticos de esta forma. Noten que la estructura de regresión se la estamos asignando al parámetro mu. Aquí aparecen entonces las variables explicativas x sub i,
es el vector con los valores del iésimo individuo para un conjunto de R variables explicativas. B es una matriz de dimensión R por P que contiene los coeficientes de regresión. Aquí logaritmo de un vector significa que vamos a tomar logaritmo componente a componente, es una notación. Teniendo en cuenta la relación de los cuantiles con las marginales del vector aleatorio, podemos entonces mirar la interpretación de estos parámetros de regresión. Si consideramos un aumento unitario de la variable x y j manteniendo las demás fijas, entonces vamos a tener que el alfa cuantil de y sub k será multiplicado por este factor exponencial. Esa es la manera entonces en que estos parámetros de regresión afectarán los alfa cuantiles de las marginales. Bueno, tenemos un caso particular, el de los modelos de regresión lineales logielípticos, es cuando consideramos lambda igual a 0 aquí. En este caso, los alfa cuantiles tienen esta forma. Hay una estructura de regresión seguida por una raíz cuadrada del parámetro de dispersión relativa que pondera a este alfa cuantil. Cuando las distribuciones elípticas satisfacen una propiedad que se llama propiedad de consistencia, podemos asegurar que cualquier marginal tendrá la función generadora de densidades, tendrá la misma estructura. En general, en la clase elíptica yo no puedo asegurar que cualquier marginal pertenece a la misma familia. Sin embargo, aquellas familias que satisfacen la propiedad de consistencia, un artículo de los años 90 de Kano mostró que las familias se preservan bajo esta característica, o sea, bajo la propiedad de consistencia. Algunas de las distribuciones que satisfacen la propiedad de consistencia son la normal multivariada, la T, la slash, entre otras. De esta manera, si tenemos un vector con distribución normal multivariada, yo puedo decir que la késima componente de ese vector tiene distribución normal univariada. Y lo mismo para la T, si el vector tiene distribución T multivariada, entonces cualquier marginal tiene distribución T. Y lo mismo para la slash. Pero hago énfasis en esto, no siempre se satisface esa propiedad. Esa propiedad pues facilita el cálculo de este cuantil, ¿cierto? Porque cuando la familia no se preserva bajo marginalización, este cuantil depende de unos problemas de integración que podrían no ser fácilmente resueltos. Muy bien. Bueno, aquí particularizando como esto es el alfa cuantil de una simétrica estándar univariada, entonces cuando alfa es igual a un medio, pues esto sería la mediana y esto sería 0. O sea que en el caso de la mediana sería afectada únicamente por las variables explicativas. Bueno, entonces en el caso logielíptico, los modelos de regresión se pueden plantear de forma equivalente en el caso elíptico. Es decir, si y sub i es un vector aleatorio con distribución logielíptica, el logaritmo de y sub i tendrá distribución elíptica. Aquí estamos transformando un problema en otro. Es decir, que si queremos estimar sigma y beta más el parámetro adicional de g, ese problema lo podemos llevar a un problema de estimación en la clase elíptica. Varios autores pues ya han trabajado estos problemas. Se ha propuesto el algoritmo M en la clase normal, T, slash, normal contaminada, Laplace, creo que otras tantas, pero no existe una única metodología para todas las familias de la clase.
Bueno, nosotros entonces hemos investigado este problema. Cuando hablo de nosotros, me refiero a un trabajo conjunto que desarrollé con el profesor Mauricio Mazo de la Universidad Nacional, que de hecho trabajamos una subclase de la log y elíptica que se denomina log normal independiente, y es una subclase en la cual se satisface esa propiedad de consistencia de la cual les hablaba hace un momento. Vamos entonces a trabajar para las clases log normal, log t y log slash, teniendo en cuenta regresión. La metodología de estimación pues está basada en el algoritmo EM, con unos autores que publicaron un artículo en los años 90. Vamos a evaluar la calidad del ajuste del modelo con base en distancias de Mahalanobis. Se puede mostrar que en el caso log normal, esta distancia de Mahalanobis tiene una distribución chi cuadrada con p grados de libertad. En el caso log t, esa distancia de Mahalanobis está relacionada con la distribución f. En el caso log slash, esa distancia Mahalanobis presenta función de distribución acumulada de esta forma. La idea es calcular cuantiles de acá para comparar con cuantiles observados, o sea, distancias de Mahalanobis observadas. Obviamente todo esto se puede hacer numéricamente. Entonces la idea es hacer QQ-plots, que es el diagnóstico, para comparar cuando observamos, ya teniendo en cuenta obviamente la estructura de regresión en mu, los valores observados en y, y bueno, cuando todo esto se estima mediante máxima verosimilitud, comparamos esos valores estimados, esos valores observados, con los cuantiles teóricos que proporcionan estas distribuciones. Bueno, y también olvidé mencionar los estudios de simulación. Acá hago un estudio de simulación para la distribución log t, para el modelo de regresión lineal bivariado log t, con realmente serían 4 respuestas más el intercepto, para un total de 10 parámetros de regresión, 3 parámetros que componen la matriz sigma, más el parámetro adicional que es el parámetro de grados de libertad. Aquí vemos que las medianas en todos los casos están muy cercanos a los verdaderos valores, y el desvío mediano absoluto se hace cada vez más pequeño a medida que estos tamaños muestrales aumentan. Estos valores verdaderos de los parámetros fueron calculados a partir de una aplicación que les voy a mostrar más adelante, que se basa en datos de recién nacidos. Bueno, para el caso log slash, pues el comportamiento también es muy bueno. Y ahora les hablaré entonces de la aplicación en datos reales. Es una base de datos de bebés recién nacidos. Es importante el estudio de mediciones antropométricas en recién nacidos, ya que permite identificar cuando un bebé tiene bajo peso o tiene sobrepeso, sobre todo en bebés prematuros, que está esos pesos por bajo de los cuantiles que establece la OMS, o un bebé que está por encima de determinados cuantiles puede ser considerado con sobrepeso. Inclusive esas condiciones médicas pueden presentar problemas en el desarrollo gestacional y por lo tanto inclusive pueden desencadenar en muerte. Consideramos una muestra de 6.714 recién nacidos entre enero de 2018 y septiembre de 2019 en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Estos datos están disponibles en el portal de datos abiertos de Colombia. Consideramos entonces como variables respuestas el peso, el cual estaba en gramos, y la longitud, entendiendo longitud, la medida que hay desde la corona de la cabeza al talón del bebé,
esta variable se mide en centímetros. Y bueno, estas variables son posiblemente correlacionadas. Metodologías médicas o estadísticas que se han usado en medicina generan curvas de crecimiento de cuantiles para estas medidas, pero las consideran a ellas de forma independiente. La ganancia que mostramos en este trabajo es que vamos a construir curvas de crecimiento basadas en cuantiles de estas dos variables, considerando la correlación natural inclusive que existen entre estas dos variables, ¿cierto? Y vamos a considerar como variables explicativas el género, 0 para mujeres, 1 para hombres, la edad gestacional al nacer, la cual está en semanas, la edad de la madre que está en años y la edad del padre que está en años también. Entonces, la edad gestacional afecta o está muy asociada con eso. Acá hacemos un análisis exploratorio. Este gráfico A muestra el backplot, que es una versión bivariada del boxplot. Los puntos en rojo son datos atípicos. Vemos que hay una alta presencia de datos atípicos, hay una asociación positiva y hay una leve asimetría multivariada entre esas variables. Los gráficos B y C muestran cómo el género afecta los cuantiles del peso y la longitud. Los gráficos D y E muestran cómo la edad gestacional afecta el peso y la longitud, cómo afecta los cuantiles empíricos, realmente son los cuartiles. Los gráficos F y G muestran cómo la edad de la madre afecta el peso y la longitud. Y H y muestran cómo la edad del padre afecta esas dos variables. Noten que de los gráficos F a I, pues se nota que el efecto de estas variables explicativas es leve exploratoriamente, ¿cierto? Igual vamos a consultar, a investigar cómo sería entonces esa asociación ajustando el modelo de regresión lineal log y elíptico, donde la estructura de regresión se la ponemos a cada componente de este parámetro mu. Recuerden que en el caso log y elíptico, este mu es la mediana. Entonces estamos considerando el logaritmo de la mediana y la estructura de regresión. Vamos a considerar tres casos para la variable respuesta: log normal, log t y log slash. Al considerar estos tres modelos, calculamos el criterio de información de Akaike, en el cual el log slash mostró el menor valor. Y al considerar QQ+ de las distancias de Mahalanobis y adicional a esto, graficamos las envolventes simuladas para tener un mejor juicio acerca de la ecuación del modelo. Vemos entonces que aquí el log slash es el que presenta el mejor ajuste a los datos. Consideramos entonces la estimación de los parámetros de este modelo. Aquí vemos que todas las variables explicativas son significativas, a excepción de la edad del padre, que no fue significativa de acuerdo al valor P y bueno, al intervalo de confianza. Descartamos la edad del padre y consideramos entonces el modelo log/slash bivariado. Descartando esa variable, ajustamos nuevamente, vemos que las variables género, edad gestacional y edad de la madre son todas significativas. Consideramos entonces este como nuestro modelo final. Las estimativas de los demás parámetros son dadas acá. Notamos lo que está entre paréntesis son los errores estándar. Notamos que sigma 1,1 es mayor que sigma 2,2 bajo estimación, lo cual significa que la dispersión relativa del peso se estima siendo mayor que la dispersión relativa a la longitud.
Este parámetro nu, que es el parámetro de cola en la distribución slash, es pequeño, lo cual indica el ajuste de un modelo de colas pesadas. Eso se debe a la alta presencia de datos atípicos, como se mostró en el backplot que les mostré hace un momento. El valor de la IC para este modelo final fue de 115.9 por 10 a la 3 y ensayamos ajustando marginalmente modelos de regresión lineales univariados log slash, pero asumiendo independencia entre las variables. Cuando calculamos el AIC, considerando independencia marginalmente, ese valor es 119.5 por 10 a la 3. Obviamente el AIC del modelo bivariado es menor porque se está teniendo en cuenta la asociación que hay entre el peso y la longitud de los recién nacidos. Esa asociación se está modelando a través de este parámetro sigma 1,2. Aquí vemos los QQ+ de las distancias de Mahalanobis con las envolventes simuladas, mostrando un ajuste adecuado del modelo. Y finalmente vemos las curvas cuantílicas, curvas de crecimiento de los pesos contra edad gestacional de acuerdo al género y fijando la edad de la madre en su promedio. Muy bien, eso es todo. Estas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la conferencia, muy interesante. Definitivamente cada línea es un mundo. En este momento, entonces, quedan abiertas la invitación para que alguno que tenga alguna pregunta o una contribución a la charla lo haga. Pueden abrir sus micrófonos y hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, perdona, ¿puedes volver un momento a los resultados de los datos de los bebés? ¿En qué parte? En todo. En todo, listo. Sí, ¿nos puedes explicar un poco cómo, bueno, ese ajuste, qué significó, por favor? Bueno, pero la pregunta está muy abierta. Sí. ¿Podrías especificar un poco más tu pregunta? Lo que Porque, hiciste fue retirar la edad del padre, ajustaste de nuevo los modelos. claro, acá al principio, pues tenemos un conjunto posible de variables que están asociadas al peso y la longitud, pues entonces se hace el ajuste con estas variables, vemos cuáles son significativas, cuáles no, se descarta la significativa, volvemos a hacer el ajuste y vemos que todas son significativas. Y recuerda que lo que se está modelando inicialmente es la mediana. Estos cuantiles que obedecen a estas últimas gráficas se hacen de forma separada. El modelo como tal ajusta la mediana y los cuantiles se estiman por separado gracias a una propiedad que viene de las distribuciones Box-Cox elípticas. Gracias. Vale, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, Freddy, hola. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, no, felicitar a Alejandro por la presentación, muy clara, muy concisa, motiva muchísimo. Muy seguramente la pregunta que tengo la tendrán otros asistentes y es, bueno, y si queremos utilizar esa metodología para modelar 2, 3, 4 variables, respuesta, ¿qué referencia, qué paquete, qué recomendación nos tiene para implementar esto ahora mismo? Sí, claro. Bueno, mira, en el caso logielíptico, de hecho, de las familias que satisfacen la propiedad de consistencia, es posible, no, de hecho se puede hacer con 3, 4, 5 variables,
porque el algoritmo M pues es un algoritmo que trabaja muy bien en estos casos. Creo que los grandes inconvenientes vienen es con la clase Bose-Cox elíptica en general, en que este parámetro lambda también tiene que ser calculado. Y bueno, me voy a volver por acá más al principio. La forma de la densidad, esta que está aquí abajo, involucra una integral que cuando se consideran 3, 4, 5 variables, es una integral que va aumentando su dimensión a medida que se aumentan las variables respuestas. En esos casos, pues esta integral para ciertas familias es muy difícil de calcular numéricamente y eso dificulta en el método de estimación de máxima verosimilitud. Es decir, que esta integral, cuando estamos en general en el caso Bose-Cox elíptico, pues tendríamos que estimar P parámetros adicionales y pues ya ahí el problema se vuelve un poco más complejo. Y en relación a la disponibilidad de programas computacionales, pues el artículo que ya está aceptado, que escribí con el profesor Mauricio Mazo y la profesora Ferrari, tiene disponible toda la parte de programación que está hecha en R. Okay. Muchas gracias, Alejandro. De nada, Freddy. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Comentario, sugerencia? No. Pues bueno, Alejo, no, agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación a participar en el seminario institucional. Y bueno, para las personas que estén interesadas en este tipo de temas, el profesor es profesor de la Universidad de Antioquia y seguro que se pueden contactar con él a su correo personal y hacer todo el tipo de preguntas o sugerencias que consideren pertinentes. Alejo, muchas gracias y nada, nos seguimos hablando. Listo, Pacho. Muchas gracias a vos. Bueno, Nuevamente, gracias a todos los asistentes y gracias por la invitación. bueno, hasta luego. Hasta luego, chao.